Buenas tardes, estimados compañeros y profesora. Mi grupo está conformado por María Fernanda Vargas, Fabián Elías Mendoza, Robert Daniel Rincón y mi persona, María Camila Cepeda. El día de hoy mi grupo y yo les pondremos acerca de la necropsis y autofagia, también denominada como muerte celular. En primera instancia, el término de necropsis hace referencia a un espectro de cambios morfológicos que siguen a la muerte celular en el tejido vivo, derivados en gran parte de la acción degradativa progresiva de las enzimas sobre las células mortalmente lesionadas. El aspecto morfológico de la necrosis es el resultado de dos procesos esencialmente concurrentes. El primero se encuentra la digestión enzimática de la célula y la desnaturalización de las proteínas. Las enzimas catalíticas proceden de los lisosomas de las células muertas, en cuyo caso la digestión se denomina autólisis, o de los lisosomas de los leucocitos se denominan heterólisis. Estos procesos tardan horas en evolucionar, por lo que pueden no existir cambios detectables en las células de un infarto al miocardio que produjo la muerte súbita. Por otro lado, en cuanto a su morfología, las células necróticas muestran aumento de la eosinofilia, atribuible en parte a la pérdida de la basofilia, normal proporcionada por el ARN en el citoplasma, y en parte al aumento de la unión de la eosina a las proteínas intracelulares desnaturalizadas. La célula puede tener un aspecto esmerilado más homogéneo que las células normales como resultado de la pérdida de partícula de glucógeno. Clasificación de las células. Al microscopio electrónico se puede observar discontinuidad de membranas celulares, dilatación de mitocondrias, densidades amorfas. Existen figuras de mielina. Los núcleos muestran cariólisis, que es el desvanecimiento de la basofilia de la cromatina nuclear por acción de la actividad de la adenasa. Pignosis se caracteriza por la constricción nuclear y aumento de la basofilia. Aquí el ADN se condensa en una masa basofílica encogida y sólida. Y finalmente, en la carioresis se observa un núcleo fragmentado. Ahora continuaré con los tipos de necrosis. Una vez que las células han sufrido las alteraciones precoces antes descritas, pueden presentar diversos patrones morfológicos. Primero, la necrosis coagulativa. Ocurre cuando la desnaturalización es el patrón primario de elección que implica la preservación del perfil básico de la célula. El mecanismo de producción es la desnaturalización de proteínas. Por ejemplo, un infarto al miocardio. Los hallazgos macroscópicos son cambios de coloración en el área, que son tejido firme, y los hallazgos microscópicos se preserva el patrón morfológico. Eh, esta necrosis conserva un aspecto hialino del tejido. Ahora continuamos con la necrosis licuefáctica. Es característica de las infecciones bacterianas y ocasionalmente por hongos, dado a que agentes constituyentes estimulados poderosos para la acumulación de las células inflamatorias. El mecanismo de producción de esta necrosis es la digestión enzimática, dirigiéndose en forma completa a las células muertas, cuyo resultado final es la transformación del tejido en una masa líquida viscosa. Por ejemplo, serían las infecciones bacterianas como hongos, infartos cerebrales. El hallazgo macroscópico es la coloración amarillenta del área, que sería el reblandecimiento. El hallazgo microscópico es la presencia de abundantes detritus celulares, infiltrados inflamatorios de mixto abundante.
La necrosis caseosa es la forma específica de una necrosis coagulativa, por ejemplo, donde se localizan en focos de infección tuberculosa. La forma microscópicamente es el material de aspecto caseoso, histológicamente granuloma, desaparece de la arquitectura tisular. La siguiente es la necrosis gangrenosa. Esta se aplica a la necrosis de un miembro, o sea, miembros inferiores. Esta es una pérdida de aporte sanguíneo. Macroscópicamente son cambios de coloración negruzca, olor fétido, gangrena húmeda por infección bacteriana sobreagregada. Y la necrosis grasa es la destrucción de áreas focales de grasa por acción enzimática. Un ejemplo sería la necrosis pancreática, la pancreática aguda. Macroscópicamente serían las áreas de color blanquecino y microscópicamente serían las células grasas neuróticas con reacción inflamatoria. La autofagia es un proceso presente en todas las células eucariotas por el cual se digieren moléculas y organulos intracelulares en los lisosomas. El papel de la autofagia es múltiple. Existe un nivel basal de autofagia que actúa como mecanismo de control de calidad en la célula, eliminando aquello que resulte defectuoso. Es un mecanismo de ajuste del metabolismo celular al estatus nutricional de la célula. Así participa en procesos naturales como el metabolismo energético, reciclado de organulos, regulación del crecimiento, inicio de desarrollo embrionario y envejecimiento, etc. Pero además la autofagia se activa también cuando hay algún tipo de estrés celular, infección por patógenos o malformaciones celulares internas. Todas estas vías convergen en una maquinaria molecular llamada genéricamente como genes relacionados con la autofagia. Más de 30 genes se han identificado en levaduras que están implicados en la autofagia, entre los que se destacan los genes ATG. Aunque el término autofagia se utiliza normalmente para hablar de macroautofagia, hay que tener en cuenta que existen otros tipos de autofagia en las células. Entre estos tenemos la macroautofagia, proceso mediante el cual se engloban elementos citoplasmáticos en un comportamiento delimitado por una doble membrana. Este compartimiento resultante se denomina autofagosoma y se fusionará con un lisosoma donde se degrada su contenido, además de la membrana interna del autofagosoma. Entre otros tenemos la microautofagia. En este caso, la membrana del lisosoma forma pequeñas invaginaciones que se desprenden de la membrana y quedan en el interior del lisosoma, donde son degradadas. En estas invaginaciones se incorpora el material citosólico. La invaginación en los cuerpos multivesiculares se podría considerar como microautofagia. Entre otras tenemos la autofagia mediada por chaperonas. Mediante este proceso se incorporan proteínas citosólicas al lisosoma gracias a un transportador localizado en la membrana del lisosoma. Y para finalizar tenemos la crinofagia. En este proceso supone la fusión de vesículas destinadas a la exocitosis con el lisosoma. La autofagia normalmente favorece el mantenimiento u homeostasis celular. Durante situaciones de estrés, el papel de la autofagia es asegurar la supervivencia de la célula, aunque esto es solo a corto plazo. Para esto degrada contenido intracelular de una manera masiva. Esto con la intención de reducir el número de elementos que están consumiendo energía, además de producir aminoácidos y otras moléculas para posteriormente ser utilizadas en procesos esenciales. A pesar de esto, este proceso no es beneficioso a largo plazo. ¿Y por qué es esto? Bien, esto se debe a que si la situación de estrés a la que está expuesta
se prolonga durante demasiado tiempo, el proceso degradativo que se está dando terminará deteriorando de una manera irreversible a la célula. El proceso de la autofagia se induce en situaciones de estrés tales como la falta de alimento, la falta de factores de crecimiento, el estrés oxidativo u hipoxia. La autofagia se puede inducir también de manera experimental. Un ejemplo de esto sería la eliminación de aminoácidos de la dieta celular. También existe una autofagia basal y permanente en todas las células. La autofagia es un proceso necesario para todas las células animales. Sin embargo, esto no aplica en las plantas, pues estas tienen la posibilidad de vivir sin autofagia. Pero esto es solamente si están en condiciones favorables. De esta manera, la autofagia solamente se activaría en situaciones de estrés. En las plantas se activa cuando hay escasez de alimentos, calor o salinidad, aunque también se podría activar por envejecimiento de las hojas para movilizar reservas de almidón, para germinación del polen, entre otras. De la misma manera, no. Las células pueden morir de diferentes maneras, aunque algunas de las principales vías de muerte celular han sido identificadas, es probable que haya más por descubrir. Por ejemplo,